Hola, un saludo para todos. Aquí les voy a dejar entonces ese material como les había comentado. Rápidamente aquí voy a hacer como varias técnicas o bueno, utilizar varias herramientas de las que vimos en clase para que se puedan apoyar de aquí en adelante. Yo aquí tengo un video de un recurso que ya descargué en alguna página de las que ya a ustedes les había compartido. Entonces inicialmente lo que bueno voy a intentar hacer aquí es como simplemente una edición muy básica. Entonces lo que yo voy a hacer aquí va a ser como hacer unos cortes, unas divisiones. Entonces voy a hacer unos simples cortes por aquí. Recuerden que seleccionamos el clip control más B larga y tenemos los dos clips divididos. Listo, mira, ahí se pueden dar cuenta que tenemos los dos clips divididos. Bueno, entonces ya tenemos primeramente aquí ya el tema de la herramienta de cortar. Listo, entonces voy a hacerlo un poquito más estratégico. Voy a hacer es como cortar aquí, cortar puede ser por acá y suprimo esto con la tecla suprimir, selecciono el clip como para hacer saltos como en el tiempo. Aquí. Puede ser otro por aquí, otra vez la herramienta control B. Borro esta aquí que está aquí en medio y lo voy a dejar por ahí. Listo, algunos saltos. Incluso podemos hacer uno donde ya esté prácticamente que llegando aquí. Y ahí está. Entonces voy a dejarlo ahí. Entonces listo, el tema de los cortes pues hasta ahí está muy claro. Ahora lo que voy a hacer es, no voy a ir como en el mismo orden, pero sí voy a trabajar algunas cosas. Por ejemplo, yo podría aquí con estos clips ya divididos trabajar transiciones. Recuerden que las transiciones se hacen en estos cortes, ¿cierto? Voy a colocar aquí la lupa. En estos cortes aquí nosotros podemos encajar nuestras transiciones que la encontramos acá arriba. Yo podría perfectamente arrastrar una transición en medio de estas dos. Por ejemplo, puede ser esta. Digamos que la voy a hacer en esta última. Entonces, yo podría aquí ya darme cuenta que me hace esa transición. ¿Listo? Bueno. Recuerden que si ustedes quieren, por ejemplo, yo quiero que esta transición sea un poquito más duradera, entonces usted tiene que darle clic sobre el efecto, no sobre el clip, sobre la transición y en la parte derecha superior aquí encuentra la duración. Aquí tengo 5 segundos, ¿listo? Entonces lo que quiere decir que la duración es la permitida máxima, no puedo extenderla más de acá, ¿listo? Si quisiera extenderla más de acá, este clip de acá tendría que ser un poquito más extenso para yo poder seleccionar este clip y extenderlo un poquito más. Si se dan cuenta, ya no solo permite 0.5, sino que la podemos hacer un poquito más extensa. Pero esto acaba de suceder porque yo extendí la duración del clip, ¿vale? Bueno, entonces ahí está la transición. Bien. También podríamos agregar algunos efectos. Podríamos agregar algunos efectos acá. No se olviden que todo lo tenemos acá. Estos efectos pues digamos que son algunas modificaciones estéticas ya predefinidas. Tienen que saber escoger pues entre lo que está en Pro y lo que está en la versión pues gratuita. Entonces ya pues ustedes digamos lo revisan y la encuentran. ¿Listo? En este caso no voy a agregar ningún efecto, creo que lo voy a dejar así. Pero digamos que funciona muy similar al tema de la transición. Bueno, luego lo que yo puedo hacer es ir directamente ahora sí a bueno, al tema de los filtros. El tema de los filtros también son, haga de cuenta los que estuvieron en la última clase, son LUTs, ¿sí? Solo que acá pues se llaman filtros, pero digamos que lo podemos llamar como LUTs, que son estilos, ¿cierto? Son algunos estilos ya, digamos, con configuraciones predefinidas donde nos simulan algunos estilos, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo en blanco y negro, bueno, como que tienen una particularidad, ¿cierto? O quieren hacer alguna imitación a, no sé, bien sea como a una escena muy famosa o un estilo muy particular de una película, entonces pueden aprovecharse de estos filtros. En mi caso, yo lo que voy a hacer es un ajuste, pero un ajuste personalizado. Yo le voy a dar aquí en ajuste
ajuste personalizado, le voy a dar más para agregar un clipcito acá, ¿cierto? De ajuste. Entonces yo selecciono mi clip de ajuste y recuerden que yo les dejé en la presentación de Canva para qué funciona cada uno de estos. ¿Listo? Pero rápidamente pues yo aquí les voy a mencionar de que nosotros tenemos inicialmente los ajustes de color, que son temperaturas, ¿sí? Cálidas o frías. El tema de los tintes, de pronto para hacer algunas correcciones o algunas aberraciones cromáticas que a veces pasa mucho, también lo expliqué en la clase. Y saturación, que es como para estallar un poquito más los colores o hacerlos más vívidos. ¿Listo? Luego ya tenemos la otra sección que es claridad, donde ya manejamos lo que viene siendo la exposición, ¿cierto? Los contrastes para acentuar de pronto un poquito más esos negros. Iluminar para robarle un poquito más a las luces de nuestra escena. La sombra también para acentuar un poquito más de sombra, o por el contrario para opacarlo un poquito más y que se nos pueda distinguir algunos elementos que a veces son muy oscurecidos por las sombras. Los blancos de pronto como para iluminar también un poquito más esas escenas claras, esas zonas claras de nuestro video. Y también pues los negros funciona igual, ¿no? Solo que pues a la inversa, no serían ya blancos sino negros. Por último, luminosidad general de nuestra escena. Controlamos esa luminosidad que nos ofrece nuestra escena, que en este caso nos la está dando el cielo, estos reflejos, los reflejos del agua. Listo, entonces de ahí es que podemos empezar a saturar. Bueno, entonces digamos que lo voy a dejar ahí rápidamente. Luego por acá tenemos algo que no me centré en la clase pasada, pero pues básicamente son algunos efectos. En el caso de enfocar es como que le da un poquito más de detalle a las cosas. Yo la verdad recomiendo que no lo usen mucho porque distorsiona mucho la imagen. Creo que ya la lleva a un punto que no es como tan agradable. De pronto a veces cuando no está muy enfocado a algo lo podemos utilizar, pero muy sutilmente como para apenas lograr quizás un resultado mejor. Listo, por parte de claridad, digamos que trabaja con algunos matices para poder, sobre todo con el tema de las sombras, las zonas oscuras también pues las controlamos de acá. Partículas es como darle un granulado, una especie de textura granulada a nuestra imagen por si queremos simular un granulado. O desvanecer, básicamente funciona como la parte contraria de claridad, es como también para darle un poquito de desvanecimiento a toda nuestra escena en general. ¿Listo? Y por último, viñeta, que si la hacemos hacia la derecha nos da una viñeta negra, y si la hacemos hacia la izquierda nos da una viñeta en blanco. ¿Listo? Normalmente a veces esto sirve mucho para los efectos cinematográficos, o sobre todo para centrar la mirada hacia el punto medio de nuestra escena. Sirve muchísimo, al igual que el desenfoque también de los bordes ayuda muchísimo a esto. Entonces, bueno, yo aquí tengo una configuración ya hecha desde la parte básica, ¿cierto? Ahí pues rápidamente. Y vamos a pasar aquí a HSL, que aquí ya controlamos un poquito más, es el tema del color, pero ya no como lo hacemos aquí en básico, que hacemos simplemente temperaturas y tintes, sino que aquí ya pasamos a controlar directamente ciertos tonos. Por ejemplo, si yo quisiera modificar los tonos amarillos que puede darme esta madera, ¿cierto? Este muelle, como me puede dar algunos tonos verdes o amarillos que nos da el agua, pues yo lo que normalmente hago es selecciono el tono y lo que hago es saturarlo, porque yo al saturarlo me doy cuenta que me está afectando y que no. Entonces si yo saturo digo listo, este tono amarillo me está afectando a mi muelle, entonces cualquier movimiento que yo haga va a afectar al muelle y quizás algunas otras partes que también identifique este mismo tono. Listo, entonces en este caso no lo voy a mover mucho, o incluso si nos ponemos creativos podría dejarlo como en sin saturación, sin color, como para hacerlo un poquito más melancólica esta escena, y dejarlo ahí. Entonces podría incluso trabajar con estos verdes de aquí del agua. Por lo menos podríamos modificarle el tono, puede ser, para que de pronto esa agua que está ahí del lago no se vea tan verdosa, sino que quizás de pronto llevándola un poquito más hacia los azules podamos como dar la sensación de que el agua no está tan sucia, por ejemplo. ¿Listo? Es como sugerencias. Mire que aquí si yo la aclaro, pues cambia un poquito
o mejora un poquito más el agua. Listo, por aquí también probemos a ver qué tanto nos maneja con este tono. Más que todo nos agarra tonos del cielo. Entonces también podemos jugar con estos elementos para saber cómo manipular nuestra escena. Lo voy a tirar como por acá. Listo. Bueno, ahí ustedes también pueden ir probando. Y así sucesivamente con los mismos tonos. Entonces, por ejemplo, aquí el cielo lo voy a saturar un poquito más. Podríamos, si quisiéramos, cambiar un poquito la tonalidad de este tipo de cielo. Listo. Entonces lo voy a dejar por aquí rápidamente. Y ya tendríamos un ajuste ya por colores. Listo. Ahí vamos teniendo, digamos que unos cambios significativos en nuestra escena. Finalmente voy a saltarme curvas. Yo les dije que curvas es un poquito más enrollado. También funciona con los tonos, pero quiero que conozcan mejor el círculo cromático. El círculo cromático, básicamente yo lo manejo en registro, donde tenemos 4 círculos cromáticos. Primero el de sombras, tonos medios, las iluminaciones y desplazamiento, que básicamente esto resume a la tonalidad general de nuestra escena. Entonces, si yo modifico directamente primero el de sombra, lo llevo hacia la tonalidad que yo quiera. Pero aquí únicamente estoy modificando los tonos de las sombras. ¿Listo? Tengan muy presente eso. Entonces, digamos que yo la puedo llevar por aquí, puede ser, ya que estoy trabajando con tonos como muy azulados. Y aquí tenemos en las partes laterales, tanto izquierda como derecha, tenemos saturación, es decir, saturo las sombras, ¿cierto? O por el contrario, la desaturo. Cómo podemos aumentar su exposición, cómo podemos reducirla. ¿Listo? Eso ya depende de nuestro criterio. Luego puedo ir a manejar los tonos intermedios, ¿cierto? Para dar quizás otro aspecto muy diferente a nuestra escena, ¿vale? Entonces, digamos que yo no la voy a mover mucho, la bajo como por aquí, ¿cierto? Digamos que ahí, para no hacerme tanto rollo. Y luego las iluminaciones. En iluminar trabajamos lo que viene siendo nuestras luces de nuestra escena, o lo que identificamos como luces, y la podemos dejar por ahí, puede ser, ¿cierto? Ahí está. Y moverle un poquito la exposición. Bueno. Luego lo que podríamos hacer es trabajar el desplazamiento. Si de pronto ustedes consideran que ahí está bien, pues lo pueden dejar ahí. No es necesario que lo muevan. O sea, no es obligatorio mover todos estos círculos cromáticos. Pero de pronto si usted quiere darle como una corrección o una guía a su escena para llevarla hacia cierto tono, mire que si yo muevo el desplazamiento, toda la escena se me ve afectada. Entonces tenga muy en cuenta esto. ¿Listo? Tenga muy en cuenta esto. Y yo la voy a dejar por aquí, ¿vale? Voy a dejarla aquí. Listo, entonces básicamente ya hicimos algunos ajustes con nuestras configuraciones básicas, con nuestros HSL, ¿cierto? Los tonos individuales y con nuestros círculos cromáticos. Como ya tenemos una configuración hecha, lo que podríamos aprovechar también, si es que vamos a trabajar con más clips, es acá abajo darle guardar como parámetro predefinido, y yo le puedo colocar aquí un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar cine azul. Le doy OK. Esto te va a pedir que tengas una cuenta. En mi caso yo tengo mi cuenta ya personal. Le doy OK. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues nos sirve de que si yo me voy aquí a ajustes arriba, luego despliego esta flechita de ajustes, pues tengo mis ajustes personalizados, pero si voy a predefinidos, mire que yo tengo uno que se llama cine azul, que es el mismo que acabo de crear. Entonces, eso nos serviría para ahorrar tiempo y digamos que aplicarlo también en otros clips, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestro ajuste. Lo que yo puedo hacer es aplicar ahora sí este ajuste a todo mi video. Recuerden que esto se aplica todo lo que esté por debajo. Si mi ajuste lo tengo aquí y me desplazo acá, mire que vuelve al color original. Entonces tengan en cuenta siempre de fijarse en qué es lo que le está afectando. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente esto es lo de colorimetría que vimos en la última clase. Digamos que aquí ya podríamos colocarnos un poquito más creativos. Podríamos agregarle, puede ser el tema de, yo que sé, un texto. Podemos utilizar algunas plantillas de texto, ¿cierto? Vamos a ver qué encontramos por acá. Plantillas de texto. Bueno, digamos que
Coloquemos este ahí como por los afanes. Listo, lo voy a colocar el texto. Recuerde que funciona igual. Los textos van a verse únicamente según donde nosotros los tengamos ubicados. ¿Listo? Entonces, en este caso va a estar aquí. Finalmente, digamos que como yo acabo de agregar un texto aquí, yo quiero que, por ejemplo, cuando se vea el texto, quiero que se desenfoque el fondo para que pueda identificar mejor el texto. Entonces, algo que les había explicado en la última clase también era que podríamos hacer esto con algo muy interesante que son los keyframe o los fotogramas clave. ¿Cómo es esto? Para la muestra voy a ir a efectos, despliego esta listica por acá, le voy a dar lente, quiero efectos de lente únicamente y voy a buscar el de desenfocar y lo vamos a agregar. ¿Listo? Entonces fíjese que también se agrega otra línea más que es de desenfocar. Este es exclusivamente de nuestro efecto. Mire que aquí ya podemos notarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues claro, se nos desenfoca todo de una y comenzando también nos está desenfocando el texto. Esto es porque tenemos el texto por debajo de desenfocar. ¿Cómo lo solucionamos? Seleccionamos nuestro texto, lo pasamos hacia arriba y ya quedaría nuestro texto delante del efecto. Entonces yo quiero que esto sea un desenfoque progresivo. Por lo tanto yo voy a seleccionar nuestro efecto de desenfocar, me voy a ubicar aquí al inicio. Voy a ir aquí a mi panel de ajustes y le voy a marcar este rombo que dice agregar un fotograma. Él se va a activar en color azul. Cuando usted lo vea en color azul, quiere decir que ya puede modificar la propiedad del efecto o de cualquier otro parámetro del programa, porque no solo funciona con los efectos. Pero para que lo entiendan, vamos a hacerlo con este desenfocar. Entonces yo voy a decirle que aquí al comienzo de mi efecto va a desenfocar, pero que en un valor de 0. Y que cuando empiecen a aparecer las letras, ¿cierto? Por ejemplo, por aquí puede ser, le voy a marcar otra vez otro fotograma y le voy a decir que aquí ya no esté en 0, sino que esté en 14. ¿Listo? Entonces, si yo lo reproduzco aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Un desenfoque progresivo, ¿listo? De menos a más. Ahora, ¿cómo hacemos lo mismo pero al contrario? Pues es la misma vaina. Estamos aquí, recuerden que venimos de un desenfoque de 14, por lo tanto tenemos que decirle que de aquí a acá se mantenga en 14. Entonces yo no le puedo decir que vaya a 0 directamente porque va a desaparecerlo muy rápido. Entonces yo le voy a dar aquí 14, ¿cierto? Entonces estamos en 0, llegamos a 14, nos mantenemos en 14 y ahora sí, desde 14 vamos a llevarlo a 0 hasta el final. Entonces marcamos otra vez fotograma clave, pero esta vez le colocamos 0. Entonces aquí ya debería funcionar nuestro desenfoque progresivo y luego otra vez desaparece y ya tenemos nuestra escena nuevamente. ¿Listo? Les explico esto con el efecto de desenfoque, pero si yo voy a ajustes, mire que cuando usted identifica este rombito quiere decir que funciona también con fotogramas clave. ¿Listo? Otro ejemplo que yo hice en la clase es el siguiente. Yo le voy a decir, pues para el ejemplo voy a dividir aquí con control B, voy a dividir este ajuste y lo voy a dividir aquí también. Voy a dejar únicamente este pedacito. ¿Por qué? Porque le voy a decir que por lo menos la saturación, que está en 7, le voy a decir que cuando llegue aquí la saturación esté totalmente en menos 50 para que nos quede en blanco y negro. Y luego quiero que se mantenga en blanco y negro aquí. Entonces marco fotograma y de aquí a acá voy a decirle que vuelva a la normalidad, es decir, a 7. Bueno, marcamos 7, ahí está. Entonces, ¿qué debería suceder? Debería pasar a blanco y negro y luego otra vez a color. Entonces miren que lo hicimos tanto con desenfocar como lo hicimos con un ajuste, como incluso lo podríamos hacer en el clip directamente, lo podríamos hacer con una escala
es decir, que vaya de pronto de muy grande a más pequeño, puede ser, si lo hacemos con nuestros fotogramas, como podemos girarlo y hacer otras cosas más. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo como estos apuntecitos que hicimos la clase pasada, también para que lo tengan y refresquen un poquito el tema. ¿Listo?